Buenas, ¿cómo están? Largo tiempo sin verlos. Bueno, creo que ya es hora de comenzar. Entonces vamos a nuestro llamado de adoración. Dios nos llama a adorarle. Nos llama a venir en su presencia, clamar a Él, llevar nuestras necesidades delante de Él. Y nos llama a saber, con pleno conocimiento, que Dios es fiel, justo, recto, perfecto. Él nos llama a su presencia con las palabras de Salmo 33, hoy, donde dice lo siguiente: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios nos llama a su presencia. Vamos a responder primero con oración, pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo. Vamos a orar en silencio. Amén. Dios nos ha llamado a su presencia, vamos a responder también cantando. Número 23. Número 23, pónganse de pie para cantar: Santo es el Señor. Nos saluda con estas palabras de Efesios capítulo 1, donde dice lo siguiente: a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a adorar a nuestro Señor, cantando a este Dios quien nos bendice, cantando de número 346. 346, del amor divino. Y vamos a cantar todas las estrofas de 346. Justifica, ¿quién condenará?
Si puedo hablar un poco acerca de ese himno que apenas cantamos, del amor divino. Este himno viene casi directamente de la palabra de Dios, mayormente de Romanos 8, pero también de Salmo 91. Y vemos aquí una gran promesa para nosotros en la Biblia, que todo funciona, trabaja en conjunto para nuestra bendición. Y eso significa que cuando leemos, por ejemplo, aquí en estrofa 3, plagas hay y muerte en mi alrededor, aun a pesar de las dificultades de la vida, podemos decir, Dios ordenó nuestra suerte. No hay tal cosa como la suerte, pues es Dios quien ordena cada cosa para nosotros. Gran promesa, ¿no? Saber que aun cuando hay dificultad, que Dios está trabajando para bendecirnos por medio de la dificultad. Es gran promesa. Vamos a continuar cantando número 504. 504, oh háblame y hablaré. Y vamos a cantar todas las estrofas, all verses de 504.
pueden tomar asiento. Un buen himno que apenas cantamos, ¿no? Sabemos que si todas cosas trabajan para nuestro bien, pero también sabemos que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Y eso es el punto del himno que apenas cantamos. Que como Dios habla, sostiene, bendice, cuida, guía a nosotros de la misma manera, es solamente por medio de estas cosas que podemos nosotros sobrevivir. Vamos entonces a nuestra lectura, a nuestro salmo por el día de hoy. Estamos en Salmo 33, Salmo 33 hoy. Y algunos de ustedes, o casi todos, creo que todos ustedes han visitado en las últimas semanas los servicios, los cultos de la mañana con el pastor Donovan. Y pastor Donovan está predicando usando este salmo, haciendo serie de sermones acerca de Salmo 33. Y hoy vimos en particular que no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, pero Dios es soberano, omnipotente, omnisciente, es decir, todopoderoso, que conoce todas las cosas, y por eso podemos confiar en Él. Él es nuestro firme cimiento. Escucha entonces las palabras de Dios. Salmo 33 dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el decreto de las naciones, el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor Dios. Es por medio de Dios, por medio de Cristo Jesús, que tenemos la promesa que Él salvará a los quien vienen
a Él. Y por eso podemos clamar a Dios estas últimas palabras del Salmo: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Vamos entonces a orar, a tomar tiempo pidiendo de Dios que nos ayude, que nos bendiga. Vamos a orar. Dios, te damos gracias otra vez por la palabra y por este mundo y por la vida que tenemos, por el aliento que recibimos, por el aire que tenemos, por el poder respirar, por el poder comer y beber, descansar y vivir. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, misericordioso. Y te damos gracias también porque eres soberano y justo. Aunque nosotros en nosotros mismos somos pecadores, aunque nosotros hemos caído, aunque nosotros en nosotros mismos somos perdidos, en Cristo Jesús no nos abandonarás. Señor, regocijamos en la verdad que hay perdón y hay vida. Regocijamos en la verdad que nos has prometido por medio de Cristo Jesús la adopción para ser parte de tu familia. Nos has prometido la posibilidad y nos has prometido más bien un seguro promesa que no nos abandonarás. Nos has prometido el Espíritu Santo, quien nos ayuda y quien vive dentro de nosotros. Nos has prometido también no tan solamente perdón de los pecados, pero santificación para ser santos y para dejar de estar en rebeldía contra ti. Y te damos gracias, Señor, porque has prometido también una herencia, que todos los que están en Cristo heredarán los cielos y la tierra, que seremos coheredadores con Cristo. Señor, a la luz de estas bendiciones, a la luz de la grandeza de nuestro Salvador, a la luz del amor del Padre y de la obra del Espíritu Santo, pedimos que nos santifiques hoy para dejar el pecado y para odiar el pecado, para no amar lo que es rebeldía contra ti, para no tomar parte en las obras de las tinieblas, pero danos la fuerza para examinarlos y mostrar que son feos. Señor, pedimos tu ayuda hoy también mientras estudiamos, mientras pensamos en estas cosas, para crecer en entendimiento. Pedimos, Señor, por esta iglesia, pedimos por la iglesia, los quienes reúnen aquí en la mañana y en la tarde, son nuestros hermanos en Cristo. Regocijamos, Señor, en que nos has dado esa unión, que somos unidos, juntos. Te damos gracias, Señor, por las otras iglesias de Sanborn, las otras iglesias de nuestro alrededor. Pensamos hoy, Señor, de las iglesias reformadas que están, la iglesia cristiana reformada y la iglesia reformada. Bendícelos, Señor, para poder crecer día tras día en el gozo del Señor, para crecer y aumentar la paz que tienen en Cristo. Y donde tienen debilidades, Señor, dales fuerza, dales poder para dejar el pecado y dejar el error y buscarte. Pensamos también de nuestra iglesia pidiendo lo mismo, Señor, porque nosotros también somos débiles. Pedimos por la iglesia metodista, Señor,
Y aunque hay muchas cosas tristes que pasan, te damos gracias, Señor, y pedimos que estés con ellos para crecerles con el gozo del Evangelio. Pedimos, Señor, por la iglesia luterana aquí en San Juan y la iglesia pentecostés también. Pedimos, Señor, que estés con ellos para darles cada vez más un conocimiento de Cristo, el poder y la salvación que tenemos en Cristo. Pensamos también de las otras iglesias en nuestros alrededores, especialmente pensamos hoy, Señor, de las iglesias hispanohablantes aquí en Iowa, en la iglesia que está en Hartley, las iglesias que están en Sheldon, las iglesias que están en Rock Valley y en su center. Pensamos, Señor, de estos pastores, Eddie Holguín, y Víctor Grados y Víctor Cavazos y Agustín Flores y pastor Israel Marroquín y todas las otras iglesias que hay en nuestros alrededores, Señor. Gozamos en tenerlos como hermanos y hermanas en Cristo y pedimos que estés con nosotros para crecer, con nosotros y con todas iglesias que aman la verdad. Y Señor, donde hay iglesias que no son fieles, pedimos también que les des fidelidad, gozo, amor con Cristo. Pensamos, Señor, de nosotros, pues nosotros también somos débiles. Bendícenos, Señor, para aumentar nuestro entendimiento de las Escrituras. Y donde hay dudas, dificultades, tristezas, problemas, heridas, pedimos, Señor, que nos sanes. Señor, cuando leemos del libro de Colosenses y vemos las dificultades que tuvieron ellos, ayúdanos a ver también en nuestras vidas las debilidades que tenemos nosotros. Pedimos, Señor, ahora por esta iglesia y por los ancianos de la iglesia y los diáconos y los pastores también, que sean fieles. Y de cada uno de nosotros que seamos gente regocijando en las buenas nuevas del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Muy bien. Vamos a cantar preparando nuestros corazones como respuesta de la oración, pero más para pensar mientras preparamos el corazón para escuchar las buenas nuevas de Cristo. Vamos a cantar número 155. Número 155. Y recuerdan aquí que este himno también viene directamente de la palabra de Dios, del libro de Colosenses, Colosenses 1. Vamos a cantar número 155, poniéndonos de pie para cantar las 4 estrofas.
Pueden sentarse. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias una vez más al libro de Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 4. Vamos a estudiar de versículo 15 hasta 18 y vamos a terminar el libro de Colosenses. Hemos estudiado este libro ya por 6 o hasta 7 meses. Yo puedo decir que he aprendido mucho de este libro. Ha sido un gozo para mí. Espero también para ustedes, estudiando este libro, que han encontrado algo, han sido convencidos del pecado, animados en Cristo, y en particular espero que han visto algo de la grandeza de Jesucristo, su belleza. Pues eso es el punto principal del libro de los Colosenses. No son las reglas, aunque Pablo sí manda varias cosas en este libro. El punto del libro, Cristo y su belleza, su grandeza, su valor inestimable. Vamos a leer y estudiar. Vamos a leer empezando en versículo 10, pero vamos a empezar estudiando versículo 15. Empezamos Colosenses 4:10. Dice lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, pedimos tu ayuda para poder entender y poner en práctica y amar esta palabra, este despido de la mano de Pablo. Enséñanos, Señor, el amor de Cristo Jesús, la unión que tenemos en Él, el poder de leer y estudiar de su palabra y la bendición de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Bendice nuestro estudio hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Congregación del Señor Jesucristo, las últimas palabras de alguien suelen ser palabras de amor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que frecuentemente la última cosa que decimos a alguien es que queremos, que amamos tal persona. Déjame darles algunos ejemplos de eso. Si estás hablando por teléfono con alguien importante a tu vida, ¿qué es la última cosa que dirás? Ok, chao, te quiero. Chao,
te amo. Y después cuelgas el teléfono. O otro ejemplo, si alguien va a mudar de aquí a otro lugar muy lejos y amas a tal persona, ¿qué vas a decir cuando estás hablando con esta persona mientras se mudan? Los voy a extrañar, decimos. O si puedo usar un ejemplo muy personal de mi vida, cuando mi abuelo iba muriendo, 15 minutos antes de tomar el último suspiro, estaba con mi abuela, manos, estuvieron sosteniendo manos, y mi abuelo dijo muy quietamente, te amo tanto. Y esas fueron sus últimas palabras. Después de eso murió. Pero él quería decir eso porque quería mostrar el amor que tuvo para con mi abuela. ¿Y por qué decimos cosas así? Porque cuando nos separamos de los quienes amamos, queremos dejarles con el pleno conocimiento de nuestro amor. Queremos que esa persona sepa con claridad que amamos a tal persona. Y aunque a veces decimos otras cosas también, aún detrás de estas cosas hay el pensamiento de amor. Cuando una mamá dice a su hija, toma chaqueta para que no te enfrías, ¿qué está diciendo? Te amo, me preocupo por ti. Lo mismo cuando un padre dice a su hijo, cuídate cuando se va. ¿Y por qué dice eso? Está diciendo, te amo, me preocupo por ti. Bueno, algo parecido está ocurriendo aquí, hermanos y hermanas. Al final de la carta de los Colosenses, a los últimos versículos, Pablo ya ha dicho casi todo lo que necesita decir. Les ha predicado la realidad de Jesucristo. Les ha predicado la necesidad de Jesucristo. Les ha advertido contra maestros falsos. Les ha mandado cómo vivir para crecer, para ser más como Cristo Jesús, para descansar en Cristo. Y ahora hasta Pablo ha saludado y ha mandado saludos, y ahora es tiempo para Pablo, podemos decirlo así, es tiempo para Pablo irse. Ya se va a despedir de los colosenses en su carta. Sus últimas palabras está a punto de firmar abajo y poder enviar la carta, por decirlo así. Y por eso Pablo quiere mostrar el amor que tiene. Y quiere con estos pensamientos finales entrar en y mostrar el amor que hay en Cristo Jesús. Y en el pasaje que tenemos delante, entonces Pablo sí añade unos últimos mandamientos, pero demuestra su amor por los colosenses en tres maneras: en la unidad, en la autoridad y en el ánimo. Unidad, autoridad y ánimo. Y estas cosas vamos a ver. Empezamos con la unidad aquí. Cuando llegamos a nuestro pasaje y leemos estos versículos, quizá lo primero que vemos aquí, lo primero que notamos son los saludos que vienen de parte de Pablo. Como vimos la semana pasada, Pablo ha enviado una serie de saludos de distintas personas. De hecho, en versículo 10 hasta 14, Pablo menciona a 6 personas
quienes saludan los colosenses. 3 judíos y 3 gentiles. Menciona aquí en versículo 10 hasta 14 Aristarco y Marcos y Jesús llamado justo y Epafras y también versículo 14 Lucas y Demas. A mucha gente han enviado saludos. Pero en estas últimas palabras, Pablo toma unos versículos para saludarlos él mismo. Como alguien quien se despide, quiere asegurarse que el pueblo sepa de su amor. Y verán que Pablo saluda a la gente de varias maneras. Da saludos a la iglesia en general. Y no tan solamente a los colosenses, pero habla de los de Laodicea también. Y Laodicea es otra iglesia importante, es iglesia que está cerca de Colosenses, o de Colosas más bien. Y por eso cuando Pablo está escribiendo esta carta, no tan solamente quiere saludar a los colosenses, también quiere enviar saludos a los laodicenses. Ellos también eran iglesia con problemas. De hecho, vemos acerca de los laodicenses que en el libro de Apocalipsis Dios les advierte con mucha fuerza. Dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, no necesito nada. Y no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero a pesar de esos problemas, a pesar de esas dificultades, Pablo les envía saludos. Pablo también envía saludos a individuos. ¿Vieron eso? Habla aquí particularmente de Ninfa, la dueña de la casa o el dueño, no estamos seguros si Ninfa fue hombre o mujer, pero aquí tiene casa y en la casa ahí se reúne la iglesia. Aunque nunca ha conocido Pablo a estas personas personalmente, claramente él desea mostrar su amor. Dice, saluda a Ninfas y a la iglesia de su casa. También saluda directamente a los colosenses. Pues Pablo dice en versículo 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Y los bendice con estas palabras en versículo 18, la gracia sea con vosotros. Pablo quiere mostrar aquí que esta carta, él lo escribió. No todas las cartas fueron escritas directamente por Pablo. Era muy común para Pablo dictar y tuvieron a alguien quien escribió lo que estaba diciendo. Pero aquí al final de la carta, al final de su libro, él quiere asegurar que sepan que es Pablo quien está escribiendo. Entonces, o estaba dictando y ahora toma la pluma para escribir estas últimas palabras, o ha escrito toda la carta y quiere que sepan. Pablo dice, yo los amo y quiero que vean mi trabajo en hacer esa carta. Esa carta no es falsificación, es algo que él mismo escribió. Y detrás de estas palabras hay la seguridad y la promesa. Pablo preocupa por ellos suficientemente para escribirles. Quiere dejar claro en estos últimos versículos que les importa, que toda la carta es saludo de su mano. Congregación, al dar estos saludos,
aunque pueden parecer muy breves, debemos ver en estas palabras amor por las personas a quienes escribe y saluda. Pero ¿de dónde viene este amor? ¿Por qué es que Pablo cuida de ellos? Recuerda, congregación, lo he dicho varias veces, Pablo nunca conoció este pueblo en persona, o por lo menos no en este momento. No les había visto de cara a cara. Entonces, cuando leemos estas palabras, debemos preguntar, ¿por qué ama a este pueblo tanto? Después de todo, ¿ustedes conocen gente en Kansas City? Quienes nunca han conocido antes, ¿vas a escribir carta a alguien que está en Nueva York, quien nunca has conocido? ¿Vas a escribir carta a alguien que está en Ontario, quien nunca has conocido? Pero Pablo aquí les escribe esta carta. ¿Y por qué? Les llama hermanos. La respuesta se encuentra en Jesucristo. En Jesús, quien une la iglesia, quien hace que nosotros seamos hermanos y hermanas en Cristo. A lo largo de toda la carta de los Colosenses, Pablo ha dejado esto claro, que Cristo es nuestra cabeza y por lo tanto somos parte de un solo cuerpo que trabaja en conjunto, quien crece, quien obra juntos. Y por eso Pablo habla a los colosenses y habla a los laodicenses y habla a Ninfas y su iglesia y desea que van creciendo. Si puedo aplicar esta verdad o lo que pasa aquí a nuestras vidas, nosotros en Cristo somos unidos. Si hay alguien quien es cristiano, quien descansa en Cristo, esa persona es tu hermano, tu hermana. Si nosotros estamos en Cristo y ellos están en Cristo, somos parte de un solo cuerpo. Ahora, en nuestro tiempo de oración congregacional, hoy tomé tiempo para orar de las iglesias que están alrededor de nosotros, precisamente por esa razón. Porque no importa a cuál edificio vamos, de cierto modo no importa la denominación, aunque claro, yo creo que la iglesia reformada tiene más claridad que cualquier otra denominación. A fin de cuentas, si alguien descansa en Cristo, eso es mi hermano. Y por eso, hermanos y hermanas, si puedo aplicar eso y si podemos ser convencidos un poco de eso, hay que aprender a amar la iglesia de Dios. Hay que aprender a orar por la iglesia de Dios. No tan solamente por nuestra iglesia, aunque claro, es mi deseo, si ustedes no están orando por los otros de esta iglesia, comienza a hacer esto, pero no tan solamente por nuestra iglesia, sino también por las iglesias que nos rodean. Así como los colosenses y los laodicenses estuvieron de cierto modo juntos, así también nosotros hay que orar por las otras iglesias. Y donde sea posible hay que cultivar amistades con ellas. Y donde es posible para conocer las necesidades de estas iglesias y ser de bendición a ellas. Y donde hay debilidades con eso, hermanos y hermanas, hay que estar convencidos que debemos crecer en esta unidad, amando a los otros hermanos. Continuamos. Vemos aquí que Pablo nos deja con promesa de autoridad o nos deja con mandamiento de autoridad. Mira lo que dice versículo 16.
Cuando esta carta ha sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Pablo ordena a los colosenses que compartan su carta con los laodicenses. Que esta carta de los colosenses sea leída en la Odisea, que la carta de la Odisea sea leída en Colosas. Y cuando leemos un pasaje así, hay mucho debate acerca de esta carta a los laodicenses. Algunos piensan que esa carta es la carta a los efesios. Pues hay ciertas razones de decir que tal vez Pablo usó esta carta y lo envió también a los laodicenses. Otros piensan que es una carta completamente distinta, pero cual sea esta carta, es muy probable que en la Odisea y en Colosas tuvieron problemas similares. La Odisea era solamente a unos pocos kilómetros de Colosas, unos más o menos 16 kilómetros. Ellos entonces probablemente tuvieron la misma cultura a su alrededor, tuvieron los mismos falsos maestros quienes atacaban a Colosas. Probablemente tuvieron problemas similares y por eso también tuvieron necesidades similares. Y las respuestas a esas preguntas y esas dificultades, las soluciones también iban a ser similares. Así que el mensaje del Evangelio, el mensaje de los colosenses, el mensaje de que Jesucristo es todo lo que necesitamos para la salvación, los laodicenses también tuvieron que escuchar esas noticias. También tuvieron que saber, Cristo es mi Salvador, el preeminente, el primero, el grande, el perfecto. Pablo les manda compartir cartas para poder usar la palabra y crecer en la palabra. Ahora, con un mandamiento así, tal vez a primera vista nos puede parecer trivial o de poca importancia, pero este versículo, aunque es versículo muy breve, tiene mucho para enseñarnos. Pues vemos aquí que la palabra es algo universal. La palabra de Dios es algo universal. Hay gente que cuando leen la Biblia piensan que la Biblia es solo un libro. Piensan que la Biblia es nada más grupo de libros, cartas antiguas, y que nada más es algo que ya no necesitamos, que hay que desechar de la Biblia. Y por eso cuando leen la Biblia, para ellos no les aplica. Dicen, bueno, no me importa lo que dice. Pero hermanos y hermanas, la palabra de Pablo aquí nos muestra que la palabra de Dios es algo para ser usado por todos. Puede ser que no estamos en las exactas mismas circunstancias exactas que los colosenses, pero si piensan en ese libro por un momento, verán que tenemos muchas similaridades con las iglesias de Colosas. Los de Colosas, los de la Odisea, vivieron en un mundo pagano, con muchos quienes buscaban idolatría y buscaban adorar al dinero, a la fama, a muchas otras cosas, al poder. Y nosotros también. Colosas y la Odisea enfrentaron divisiones en la iglesia y falsos maestros que atacaron la iglesia y
Bueno, si examinamos la iglesia de los Estados Unidos o de Latinoamérica o del mundo, hoy verán también que hay muchos maestros falsos que pasan por aquí y por allá. Ambos, la iglesia de Colosenses, la iglesia de Laodicea, necesitaron desesperadamente a Jesucristo y no pudieron hacer nada sin Él. Y lo mismo para nosotros. Nosotros necesitamos a Cristo y no podemos vivir sin su ayuda y sin su bendición. Y más aún, la iglesia de Colosas tuvieron un Padre celestial. Tuvieron el Hijo Jesucristo como su Salvador. Tuvieron el Espíritu Santo quien les iluminaba, quien les bendeció. Y nosotros también. Pues si estamos en Jesucristo, hay esta promesa que el Señor, el Dios Padre, es nuestro Padre. Y si estamos en Cristo, tenemos promesa que el Señor, el Dios Hijo Jesucristo, es nuestro Salvador. Y si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos promesa que el Señor, el Espíritu Santo, ilumina a nosotros, nos da vida, nos bendice. Todo eso tenemos en comunión, en común con los de Colosas, con los de Laodicea, con los de Éfeso, con los de Jerusalén, con los de España, con los de México, con los de Nicaragua, con los de cada país. Si estamos en Cristo, tenemos la misma palabra entonces que Dios usa para guiarnos. Por tanto, la misma palabra que Pablo da a los colosenses debe aplicar a nosotros así como aplicaba a ellos. Al haber leído y estudiado durante estos últimos 6 meses, espero que mientras han leído, espero que hayan comprendido, que hayan sido confrontados por la palabra, convencidos por medio de la palabra, animados por medio de la palabra, inspirados por medio de la palabra, santificados por medio de la palabra. Esa misma palabra, aunque fue escrito hace 2000 años, todavía tiene importancia para nosotros. Debemos entender cuando Pablo les manda, hay que compartir cartas, entonces Pablo está diciendo algo para cada cristiano, para cada persona, que la Biblia es para todos. Y para que no piensen que estoy leyendo demasiado en este pasaje o diciendo algo que no está aquí, el resto de la Biblia confirma esta verdad. Segundo de Timoteo 3, pasaje muy famoso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4, versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otros lugares Pablo da mandamientos similares. Dice en 1 de Tesalonicenses 5, os encargo solemnemente por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Dice 2 de Tesalonicenses, así que hermanos, estad firmes y retened las enseñanzas que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Si podemos aplicar estas cosas entonces. Si la Biblia es así,
Si Pablo quiso dejarles con el gozo de usar la palabra de Dios, hay que confiar, usando la palabra de Dios y aplicándolo a nuestras vidas, que esa palabra es palabra para nosotros también. Hay que tomar el tiempo para estudiar la Biblia, para orar sobre los pasajes que leemos. Hay que traer la Biblia a nuestras conversaciones, apuntando hacia Cristo Jesús por medio de la Biblia. Animando a otros a leer y conocer las Escrituras, pues nos enseñan del Salvador. Y si nuestro conocimiento es débil y no tenemos la fuerza que debemos tener con entender la Biblia, busca maneras de aprenderla. Si tienes confusión acerca de un pasaje, pues hay que buscar gente que te puede explicar la Biblia. Y si puedo decir algo, como su pastor, sería mi gozo hablarles y explicar cómo la Biblia apunta a Cristo, cómo aplica a nuestras vidas. Si tienen cualquier pregunta, que vengan, sería mi gozo hablar de Cristo. Y terminamos con eso. Pablo termina con palabra de ánimo. Con palabra de ánimo. Mira lo que dice versículo 17. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Parece que este Arquipo era pastor de la iglesia en Colosas en el momento que Pablo escribió esta carta. Parece, tristemente, que Arquipo no estaba haciendo lo que debía hacer. Que Arquipo andaba o que le dio flojera, o que le dio miedo, o que le dio otra cosa. Y por eso cuando Pablo escribe esta carta, habla a los colosenses y les dice, hay que animar a Arquipo. Quiero que presten atención a un par de cosas aquí. Noten, en primer lugar, no es solamente Pablo quien busca apoyar a Arquipo. Pablo podría haber dicho, Arquipo, cumple con tu ministerio. Pero no dice eso Pablo. ¿Vieron? Dice, decid a Arquipo. Pablo manda a los colosenses que hagan eso. ¿Y por qué no habla directamente a Arquipo? Bueno, parece un poco indirecto dar este mandato a los colosenses cuando Arquipo probablemente estaba leyendo esta carta con ellos. Bueno, déjame hacerles una pregunta. Imagínense un momento, un día están caminando por la calle y un desconocido les viene y les dice, por favor, ¿me pueden hacer un favor? ¿Me podrían ayudar por un momento? Bueno, si alguien, un desconocido, te pide eso, ¿les ayudarías? Espero que sí. Pero hay veces cuando tenemos prisa, cuando tenemos cosas que hacer y decimos, perdón, no puedo ayudarte, tengo esta cosa que hacer. Pues cuando es desconocido, menos importancia. Al otro lado, si tu hijo te viene y dice, papá, mamá, ayúdame por favor, necesito tu ayuda con algo. ¿Vas a decir no? Claro que no. Sería tu gozo, sería un placer para ti ayudar a tu hijo. Y de la misma manera, aquí tenemos Pablo, un hombre desconocido por Arquipo. Algunos piensan que Arquipo fue estudiante de Pablo, pero por lo menos no era muy conocido. Y aquí tenemos Pablo diciendo a los colosenses, ayúdale, anímale, para que pueda crecer, que pueda crecer en su ministerio.
Y nota aquí que Pablo habla de la obra como ministerio, es decir, esta palabra diaconía refiere a servicio, a cuidar de alguien. Pablo está diciendo, Arquipo, tienes que cuidar, servir. Este ministerio ha sido recibido en el Señor. Este mismo Señor que Pablo ha exaltado a lo largo de este libro, es Él quien ha dado el ministerio a Arquipo. Y Pablo ordena también que cumpla su ministerio. ¿Y por qué? Pues Arquipo ha dejado estos maestros falsos entrar en la iglesia. Pablo quiere que Arquipo sea fiel. Pablo ha hablado de la plenitud de Jesucristo. Quiere que los colosenses sepan esa plenitud. Y por eso Pablo les manda. Así como padre dice a un niño, cuida de tu niño menor, dice Pablo a Arquipo, cuida de los que están en tu cargo. Cuida por los que están bajo tu enseñanza. Trabaja fielmente para hacer la obra. Y por eso, hermanos y hermanas, si puedo llevar eso a nuestras vidas y lo que tenemos nosotros, Dios nos ha bendecido con la palabra. Dios nos ha bendecido con la unidad. Dios también nos ha bendecido con los líderes de la iglesia. Así que si ellos son fieles, hay que orar por sus pastores, por los líderes, que sean fieles a la palabra de Dios, fieles en sus vidas personales, que prediquen a Cristo, que sean constantes en la oración, que vivan con rectitud. Y si ven ustedes en mí alguna deficiencia, por favor que vengan a mí y dime, necesitas trabajar en eso. Necesitas ser más y puedes ayudarme, por favor, si yo soy débil en algo. Y si puedo también aplicar eso de manera personal a nuestras vidas, puede ser que no todos somos llamados al ministerio, pero todos nosotros sí somos llamados a glorificar a Dios con nuestras vidas. Cristo nos salvó. Cristo nos redimió y por eso cuando vivimos debemos preguntar, ¿hay alguna forma de que podemos cumplir con esa obra que Dios nos ha dado? Las últimas palabras de Pablo aquí, y termino con eso, las últimas palabras de Pablo aquí, la salutación de mi propia mano, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Pablo desea que este pueblo vaya con la gracia de Dios, sabiendo que en Dios, en Jesucristo son unidos, sabiendo que en Jesucristo tienen la palabra para bendecirlos, sabiendo que en Jesucristo pueden apoyar los unos a los otros. Que eso sea promesa y bendición para nosotros también, porque a todos los que están en Jesucristo, esto es promesa, que la gracia es con nosotros. La gracia nos bendice. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la gracia de Cristo Jesús, quien nos une, quien nos da la palabra para poder crecer y quien también nos da fuerza para continuar fieles al ministerio que nos has llamado a hacer. Bendícenos, Señor, para
gozar en ti, para confiar en tu palabra, para ser fieles al ministerio. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos y hermanas, a cantar como respuesta número 422. Número 422. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar las 3 estrofas de 422. Pueden sentarse. Vamos ahora a recibir la ofrenda dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Ahora vamos a recibir la bendición, si pueden ponerse de pie para recibir la bendición de Dios. Y vamos después a cantar número 646, las 3 estrofas, all 3 verses, de número 646. Pero dice lo siguiente, la palabra de Dios apenas lo hemos escuchado, pero es de bendición para nosotros. La gracia sea con vosotros. Amén. Bendito
Gracias por venir. Dios les bendiga. Un anuncio, perdóname, un anuncio muy breve. La semana que entra vamos a comenzar nueva serie, por si acaso tienen deseo de saber cuál pasaje será. Vamos a empezar a estudiar Juan 13 hasta 17. Juan 13 hasta 17, pues hemos estudiado mucho de cartas. Quiero estudiar con ustedes un poco acerca de Cristo mientras prepara a los discípulos y mientras prepara a nosotros por la vida y la salvación en su muerte. Vamos entonces a estudiar eso empezando la semana que viene. Dios les bendiga.